Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar de algo que nos toca mucho en particular a todos nosotros, ¿no? Que tiene que ver con las murmuraciones, que es uno de los pecados por los que el Padre Pío negaba la absolución, que era la murmuración o también llamada maledicencia, y en la que muchas veces incurrimos a menudo también nosotros los cristianos. Eh, en Efeso 4:31 San Pablo recomendaba a los cristianos de Efeso evitar la maledicencia y cualquier clase de maldad. Vemos que también en el catecismo, para esto, para entrar en contacto, ¿no?, con lo que va a decirnos el Padre Pío, en el numeral 2477, lo voy a leer, el catecismo también nos enseña que peca de maledicencia el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otras personas que los ignoran. También el numeral del Catecismo 2479 continúa dándonos a entender que la malicia del pecado consiste en que destruye la reputación y el honor del prójimo, cual tiene derecho de gozar de estima en el ambiente donde se encuentra. Sin la misma, la vida sería difícil e imposible. Y eso vemos, y creo que a todos nos ha tocado de alguna manera, a veces cuando nos han di- ¿Difamado? difamado, sí, difamado o Calumniado. calumniado de alguna cuestión que generalmente empiezan con esas murmuraciones y después se van agrandando y agrandando. Entonces, por tal motivo, se mostraba muy severo con los que quizás y sin darse cuenta ofendían la justicia y la caridad. El Padre Pío realmente no le gustaba para nada. Entonces vamos a escuchar ahora algo que dijo el Padre Pío a un penitente sobre la murmuración. Que decía, cuando tú murmuras sobre una persona, quiere decir que no la amas, la has quitado del corazón. Pero tienes que saber que cuando quitas a uno del corazón, con ese hermano también se marcha Jesús. Fíjense que esto se lo estaba diciendo un penitente. Digamos que nosotros estuviéramos arrodillados ahí, le estuviésemos confesando una murmuración y el Padre Pío nos dice todo esto. O sea que no estamos amando a la persona, que le estamos quitando del corazón y que además al quitarla del corazón también estamos quitando a nuestro Señor. La murmuración no solo se falta a la caridad, pero también se ejercen juicios que desobedece a lo dicho por Jesús. En Lucas 6:37 nos dice, no juzguéis. Y también en los juicios temerarios, Padre Pío era muy severo cuando alguien se acusaba de este pecado y replicaba lo siguiente, solo Dios puede juzgar, nosotros no. Y aplicaba el precepto del Señor que se encuentra mismo en Mateo 7:2, que dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Así que el Padre Pío sugería el siguiente comportamiento, y esto es algo que dice textualmente, no sé si lo quieres leer tú para Sí, claro. la parte de acá. Claro que sí, dice, para evitar emitir juicios, es mejor no concebirlos, de lo contrario, antes o después puede decir lo que tiene dentro del ánimo. Y también nos decía, incluso si vemos un delincuente, no podemos dar ningún juicio sobre él. Solo Dios puede ver hasta el fondo del corazón del hombre. No podemos escandalizarnos frente a las equivocaciones de los demás. De otro modo, el Señor permite que nosotros tropezamos siempre con la misma piedra. Si alguna vez nos vemos obligados a dar un juicio, hagámonos
con una amplia caridad. Bien. Justamente es un poco difícil, ¿no? Digamos, de actuar, porque realmente nosotros estamos muy acostumbrados a, Juzgar a la ligera. a juzgar a la Apenas veamos algo, inmediatamente ya nos hacemos enseguida un juicio. hacemos una comparación entre lo que nosotros pensamos o haríamos y lo que otra persona haría. Entonces, él es bastante severo en esto Pero para que, también, claro, ¿no? sí, En las direcciones que dan. para que no juzguemos. Vamos a contar una anécdota que hace unos pocos meses ahí cuando estábamos en Andalucía, el padre del Padre Paco, padre Paco de la iglesia donde frecuentábamos, un padre muy instruido, muy realmente sabio. intelectual, que escribe libros. La verdad que es un placer escuchar la familia de él y viendo el tema. El padre Paco agregó una historia. eh, Que viene muy aplicado a lo que estamos viendo aquí y, de las y murmuraciones. justamente la contó, justamente por esto, por el tema de juzgar, que la contó en una homilía, una historia que le sucedió directamente a él y nos refleja lo dicho anteriormente por el padre. El padre Paco, en un momento de su vida, estando de sacerdote en un pueblo de España, ahí en Andalucía, realmente los pueblos de España tendrán un 2.000, 3.000, si llegan a 5.000 personas, es mucho, ¿no? Pero bueno, era un pueblo. Tenía como sacristán a un señor que mayormente iba ebrio a abrir la iglesia antes de que él celebrara la Santa Misa. O a veces llegaba hasta tarde, Y a veces llegaba hasta tarde, pero llegaba ebrio o medio ebrio, tomado. depende de los días. Este es, padre Paco, este sacerdote, como también la misma gente del pueblo, se preguntaba, pero ¿cómo era posible que el sacristán fuera de esta manera a abrir la iglesia y que estando ebrio dejara listas las cosas para celebrar la misa? Entonces, claro, había una murmuración detrás de todo esto, un juicio previo, mismo hasta del mismo sacerdote, del mismo padre Franco, que pensaba, pero ¿cómo es posible que venga así, no? La cosa es que en muy poco tiempo, este señor, que era el sacristán, fallece. Y al término de realizar la celebración de su funeral por el mismo sacerdote, por el padre Paco, se le acerca al padre Paco la esposa y le dice lo siguiente, que le dice la esposa que lo perdone a su esposo por ir tantas veces en estado de ebriedad a la iglesia. Pero es que él bebía para soportar el dolor que le infligía El el cáncer. cáncer que finalmente lo había llevado a la tumba. Esto que nos dijo el padre, Sí, la verdad que nos resonó mucho porque uno es de juzgar, es de a veces juicios temerarios. juicios temerarios y no ve más allá de, de los porqués que son nada más juicios de uno, pero la realidad es completamente diferente. Y esta es una buena historia para que refleja eso que a veces que tenemos que empezar a cambiar, porque el Padre Pío además nos invita y nos dice que cambiemos en esto, que no juzguemos. Este ejemplo que ya podemos entender mejor lo dicho por Padre Pío sobre la murmuración del pecado. Ya el día de mañana vamos a seguir con el tema de la murmuración, pero es bueno eh, Pero eh, también quería corregir. comentarte algo, otra anécdota del Padre Pío respecto a las murmuraciones. O sea, él no las aceptaba y menos en sus hijos espirituales, ¿no? Que querían llevarlos por ese camino de la santidad y ver este peligro, ¿no? Este pecado. Decía, una vez le invitaron a bendecir una casa y cuando llegó a la entrada de la cocina, dijo, le cuidado, dijo, aquí hay serpientes, yo no entro. Y el sacerdote que a menudo iba a comer ahí, le dijo al sacerdote, ¿no? Le dijo, yo no vuelvo nunca más ahí porque ahí se murmura y mucho.
Federico Mira hasta Argentino, sí. dónde llegaba el Padre Pío en esa Claro, delicadeza, ¿no? Dice, bueno, si ahí murmuran, ya hay chisme y hay todo este alboroto, y le digo, yo ahí no vuelvo. claro, él tenía una gracia especial que Eso es una coleta de podía, víboras. que ya lo veía de entrada. A veces nosotros no lo vemos de entrada, no sabemos qué es lo que hay ahí. A veces parece todo muy bonito, muy lindo, muy blanco, muy claro, pero realmente no es así. El Padre Pío sí lo distinguía gracias a esas gracias que el Señor le daba y también hacía su comentario y actuaba acorde también. Como dice, aquí hay serpientes, no entro. Y lo que pasa también es que cuando hay un ambiente en el cual se está murmurando, criticando y juzgando, quieras o no, si uno está rodeado de ese ambiente, Entra, ¿no? entra también de alguna u otra manera te hacen entrar y ahí cae. Entonces no solamente la persona que está murmurando, sino también el que le hizo entrar y El así va, grupo. ¿no? Al grupo. Sus testimonios, y es que, ¿qué es lo que veía él? Y justamente veía todos estos problemas que tenemos nosotros, La los miseria humana, penitentes, los que van a confesarse. Y él trataba de buscar la manera de educarlos, educarnos, formarlos. de decir, bueno, pensemos un poco más allá de aquello, de lo que es una murmuración, y decir, ¿sabe qué? A Papán y al vino vino, cada uno con sus cosas, Y que, rece y paz y bien. claro, y que Dios nos dé la sabiduría pues, para poder discernir las cosas y no juzgar a la ligera, Ya. ¿no? Y también, o sea, una murmuración, una crítica o algo, pues perjudica a la otra persona, que no es cierto. Yo me acuerdo de una historia, era como a una señora que le gustaba murmurar mucho y criticar mucho y hablar mucho de los demás, eh, pues un sacerdote le había dicho, mira, ¿sabes qué? Yo como penitencia te voy a poner a que desplumes una gallina y vaya a tirarlo así en todo el pueblo y vaya tirando las plumas. Y digo, bueno, padre, ya lo hice. Y entonces le dije, bueno, ahora te recógela. No, pero ¿cómo? Es imposible. Bueno, Entonces ahí era que te decía, ves, una vez que tú has hablado, difamado, perjudicado a alguien, ¿cómo hace para devolverle la la dignidad dignidad de la persona. a esa persona? Es un pecado realmente. Es un pecado grave. Y el Padre Pío eso no realmente no, No lo no aceptaba. lo toleraba y en muchas ocasiones directamente no le daba la absolución hasta que la persona reconociera bien y volviera ya reconociendo de que eso era algo grave. Bien, uno de los pecados por el que el Padre Pío negaba la absolución era la murmuración. Y es una cosa que justamente ayer estuvimos viendo bastante sobre este tema. Ujú. Hoy vamos a continuar con el tema de la murmuración y con otro más que es la ironía, también el ingenio mordaz, que es algo que también detestaba el Padre Pío. Y vamos a dar también algunos ejemplos. Eh, Cuando un penitente en la confesión se acusaba de haber dado un juicio o de haber exagerado un poco en algunas ocasiones y de también haberse equivocado sin querer, vemos que en uno de los testimonios el Santo Padre le preguntaba, le decía, y esa pregunta era, ¿la has desmentido? O sea que aquello Que dijo que no estaba que no estaba correcto, sí correcto, lo desmintió, si lo o había sea, para desmentido, corregir, ¿no? si lo había corregido o no. Fíjense ustedes que esto que dice el Padre Pío de desmentido es lo contrario a mentir, desmentir, mentir. Entonces, un juicio dado mal y sin claridad nos habla de ser un tipo o forma de mentira. Desmentir un juicio es dar marcha atrás a una pseudo mentira, ya que está basado en algo expresado de forma subjetiva por la persona que lo sugiere. Por tal motivo, este juicio debe ser desmentido para no generar mayor escándalo en la persona. Sigamos ahora con otros ejemplos para ampliar esta falta de control en la que
debemos poner mayor atención al usar, Nuestras palabras, ¿no? y, sí, También, y y sobre todo nuestra lengua, sobre todo nuestra lengua. que a Eh, veces se va uno de más. Así es. De la cual ya hablamos en El el lunes, el creo. lunes pasado, Así sí. es. Bueno, el Padre Pío también nos pone en guardia con respecto a la ironía. Y es así como el Padre Pío nos da un consejo sobre este sustantivo conteniendo las siguientes palabras. ¿Quieres Leerlos, leerlas? Sí. sí. Dice, dice ese Padre Pío, ¿no? Dice, para usar la ironía o el sentido del humor, y vaya que él tenía un gran sentido del humor, dice, es necesario tener corazón y tener y ser inteligente para saber valorar quién nos está escuchando, es decir, la persona que tenemos delante de nosotros, porque nuestra ironía la puede herir, puede lastimar profundamente e ir más allá de nuestras capacidades. Así es. Bueno, o sea que ese consejo que nos da es justamente para, No es eh, solamente esta persona penitente, es también para nosotros, es muy actual sus consejos. para entender muy bien el daño que podemos hacer a otras personas cuando no medimos o hacemos una ironía que a veces puede ser hasta graciosa, ¿no? El Padre Pío también nos da a entender sobre otro tipo de ironía o familiar a la ironía, que tiene como nombre ingenio mordaz. Y él nos aclara que para evitar caer en él es necesario controlar el propio espíritu y los propios pensamientos. Y es difícil de controlar los propios pensamientos también. Lo que estamos tratando de aprender todos, ¿no? Hacer, sí. Bueno, siguientemente veremos un ejemplo de ello en una penitente que cuenta lo sucedido al confesarse con él. A ver qué dice, qué dice. Y bueno, era una señora Ajá. eh, que cuando supo que una amiga suya iba a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre Pío, le rogó que entregase a Padre Pío una carta con la siguiente ofrenda para una Santa Misa. Y delante de ella metió en un sobre, en aquel tiempo, 10.000 liras, que era muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Así que, bueno, la que llevaría el sobre en ese momento que vio, exclamó, ¿tanto dinero para una misa? Y se lo dijo ella a la persona que le estaba enviando, ¿no? Claro, pero lo dijo también en esa forma De de ironía, ironía, como quien dice, puede utilizar ese dinero sí, para para otra otras cosas, cosa, no lo malgastes de dale, esta manera. dale menos y hace. Porque siempre para las cosas de la iglesia, ¿no? O sea, Pero lo bueno, poquito. pero dice, ¿qué piensan de este tipo de ironía? Es una ironía maliciosa, ¿no? Así Sí, que sarcástica, sí, pónganse a pensar ustedes en qué piensan ustedes de este tipo de ironía. de comentario, o sea, fuera de lugar también, ¿no? También. Al llegar ella, la historia sigue, ¿no? Al llegar ella a San Giovanni Rotondo, al encontrar a Padre Pío, le dio la carta, el santo, mirándola a ella principalmente, y al sobre cerrado, y sin abrirlo, dijo un poco divertido lo siguiente: ¿cuánto dinero para una misa? O sea, dijo exactamente lo que la señora, Había dicho la mensaje, anteriormente. había dicho a su amiga. ¿Cuánto dinero para una misa? Entonces, con eso que le dijo, le dio a entender, solo entonces, delante a quien se encontraba y aceptó la elección. Se aceptó su Sí, sí, lección. se dio cuenta que era una lección que le estaba dando. O sea, el Padre Pío también usaba la ironía o el ingenio Y mordaz, muchas veces pero con un motivo diferente, diferente, que es el de dar una buena lección, de así, corregir de y corregir. de hacer caer en cuenta a la persona en el error Así que hay que estaba, ¿no? que entender todo esto. Y bueno, con esto nos puede reflejar un poco a veces cómo actuamos cada uno de nosotros y qué pasaría si nosotros estuviésemos arrodillados ante el Padre Pío. Nos va a decir algo así también, si pensamos de alguna manera de esa forma. Pero esto lo que está tratando es de demostrarnos cómo el Padre Pío Educa, nos forma, educa, corrige, nos corrige disciplina, y ¿no? Como disciplina buen padre espiritual. para que nosotros no caigamos en esos errores o porque, por ejemplo, para que empecemos a educarnos y avanzar en esos errores de pecado para no tenerlos. Y Para, avanzar en la vida espiritual, ¿no? así, O sea, procurar ser mejores así que bueno, cada día. con esto damos por terminada esta El parte tema de de las las murmuraciones. murmuraciones.